Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta tutoría de sistemas de información. Vamos entonces a realizar un recorrido de lo que habíamos visto antes de la semana anterior, que básicamente estuvimos evaluando y validando todo lo concerniente a lo relacionado con la parte de la innovación. Dentro de eso vimos entonces cuál era el componente de innovación en el producto, en el proceso, en la organización y en el mercado. Que efectivamente, pues, cada una de estas innovaciones conlleva a un mejoramiento en cada uno de los elementos de las compañías o de las empresas. Habíamos entonces alcanzado a mirar también otra clasificación de innovación, que era una innovación gradual, que lo que hacía básicamente era un componente que permitía de forma de etapas poder entonces realizar esa transformación gradual y que efectivamente pues se veía relacionada o reflejada en los productos. Y había entonces un componente radical o disruptivo, que básicamente son nuevos productos o servicios que causan o generan cambios drásticos en la industria para crear valor en las empresas. Y habíamos quedado entonces de que los ejemplos de innovación disruptiva eran, en este caso, los primeros celulares y las aplicaciones de WhatsApp o las redes sociales, que básicamente son las que hoy, digamos, han innovado y han mejorado un componente bastante significativo y que nos han permitido, de cierta forma, ir un poco más allá de lo que realmente pues requieren a hoy las empresas y que con base a eso, pues básicamente las empresas logran entonces un componente bastante interesante con base a los elementos que pueden comercializar a través de redes sociales. Es por eso que, digamos, un componente que impulsó demasiado esto fue todo lo que tenía que ver con pandemia. Entonces, cuando llegó el componente de pandemia, efectivamente todo el componente de redes sociales y de plataformas como WhatsApp, algún componente de página web, etcétera, pues se tuvieron que migrar a ese componente. Y fue ese elemento entonces que efectivamente nos brindó la oportunidad de conocer casi obligados este tipo de herramientas para poder llevar al usuario final o al consumidor final todos los elementos que básicamente se tenían. Hay un componente de innovación abierta, que es el que básicamente es la estrategia empresarial, la cual surge de la adquisición de tecnología. Y básicamente lo que se hace es buscar una eficiencia en la externalización de tareas personales o empresas mediante convocatorias abiertas de crowdsourcing o mediante la creación que se trata de interrelacionar el cliente con la parte de innovación. Y hay un componente de innovación cerrada que es la estrategia empresarial, que se basa en contratación de las mejores técnicas de la industria, y esto implica pues nuevos desarrollos en productos y en servicios propios para poder implementar y salir con mejores productos al mercado. Digamos que hasta ahí entonces habíamos mirado la parte de la anterior tutoría, pero adicional a eso también vimos entonces un video de la parte de innovación, en la cual entonces, pues básicamente habíamos tratado en la anterior tutoría. ¿Qué necesitamos entonces para que demos unos minuticos? Vamos a averiguar, a investigar entonces, por favor, unos ejemplos de innovación disruptiva y unos ejemplos de innovación abierta. Entonces, cada uno, por favor, va a investigar entonces lo que tiene que ver entonces con el componente de ejemplos de innovación disruptiva. Ya lo voy a colocar en el chat de acá de la plataforma. Entonces, ejemplos de innovación disruptiva y vamos a buscar entonces unos ejemplos de innovación cerrada.
ejemplos de innovación cerrada. Y vamos a dar entonces unos 10 minuticos para que investiguemos por favor eso y lo socializamos ahorita aquí mismo entonces en la plataforma. ¿Hay alguna pregunta? No, profe, muy claro, muchas gracias. De acuerdo.
Bueno, listos. Sí, profe, listos. Bueno, ¿quién inicia entonces a contarnos los ejemplos? Profe, pues lo que yo pude investigar acá por Google es que la investigación, la innovación disruptiva, ay, perdona mi dialecto, es como todo lo que se puede, lo que se ha innovado a lo largo de la historia como para beneficio propio, o sea, de todo mundo, digámoslo así. Unos ejemplos que se pueden dar como, que pueden traer como a colación son el desarrollo como por ejemplo de la calculadora, ¿sí? Eh, como el transistor de radio, acá hay como varios ejemplos que se pueden traer a colación, como la transformación también del teléfono móvil, que es como uno de los ejemplos más claros que se puede traer como ejemplo, cómo ha avanzado los teléfonos móviles a lo largo del tiempo. Anteriormente se utilizaba mucho como el beeper, ¿cierto? Y ahora pues uno en un teléfono puede tener todo como la calculadora, se puede, ya por ejemplo, los cafés internet que tenían como para llamar a larga distancia, yo creo que eso ya prácticamente ni existe o si existe muy poco porque ya con el WhatsApp se puede hablar con personas de larga distancia. Eso pues lo pude como investigar. Y la investigación de innovación cerrada es como todo lo que diseña una empresa, pero para el beneficio de la misma compañía. Pues eso fue lo que pude como investigar, profe. Y investigó ejemplos de innovación cerrada. No, profe, pues son como los procesos que se hace. Pues un ejemplo que yo puedo pues como traer a colación, es como la empresa donde yo trabajo, que tiene como un sistema propio para la estructura de todos los procesos, ¿sí? Como una vez lo manifestaban en clase, como esa innovación que hicieron con el sistema SIPO, que es como un sistema de procesos que abarca pues todos los procesos de la organización, como las ventas de los restaurantes, pues yo creería que eso es una investigación que se hizo, una innovación que hizo la empresa para beneficio propio. Ok, de acuerdo, muy bien, Joana, muchas gracias. Bueno, profe, a usted. Bueno, ¿quién más nos quiere contar los ejemplos? Profe, yo, Sí. verificando sobre la innovación disruptiva, encontré ejemplos pues como respecto a la tecnología, que es la impresión 3D, la inteligencia artificial, realidad aumentada. Digamos que en cuanto a la inteligencia artificial, em, digamos que Forbes lo cataloga como la tecnología disruptiva de la historia. O sea, como que a lo largo del tiempo se va a convertir en la tecnología más disruptiva de la historia. Pues esta consiste en algoritmos informáticos capaces de aprender a realizar cualquier actividad mejor que un ser humano. Estamos hablando en ejemplos como el sector de la medicina, logística y comercio, vehículos y fabricación industrial. Y en cuanto a la innovación cerrada, pues sí, como lo decía la compañera, como algo que ayuda como al desarrollo de una empresa, pero solamente como en temas internos. Por ejemplo, algún sistema contable que sea como internamente de una empresa, donde se desarrolle el proceso de selección, o sea, que algún sistema que solamente sirva como para el beneficio interno de la empresa. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más nos quiere contar los ejemplos? Profe, Sí, hola. digamos hola, podríamos tomar, pues, lo diría como una de las de la investigación, perdón, de la innovación cerrada, podría tomarse lo que nosotros llamamos como intranet, que son ese tipo como
digamos, no programas, pero sí herramientas que facilitan el trabajo de ciertos colaboradores. Podría ser en el tema de la cerrada. Sí. Sí, bueno. Digamos, en el caso puntual, nosotros tenemos asesores comerciales por varios lugares del país. Entonces, como nosotros, digamos que no innovamos, pero cómo facilitamos el trabajo, o al menos en el área mía, que es el área de cartera, para que ellos tengan cierta información. A ellos se les actualiza la cartera, las ventas, todo. O sea, todo, digamos, si hoy salió un pedido para Barranquilla, el asesor de Barranquilla tiene una carpeta. Entonces ahí le dice qué cliente se fue, con qué número de guía, con qué transportadora, para que él tenga la información de primera mano. Ejemplo. Lo mismo con la cartera. La cartera se les entrega, pues digamos que esa sí no se entrega diaria, se entrega semanal, donde dice semanalmente se actualiza, entonces ellos ven si la comparan con la anterior, qué clientes pagaron, qué clientes no pagaron, cuáles están entrando en mora, cuáles no, y así sucesivamente. Entonces digamos que en este caso podría ser una muy buena herramienta como innovación cerrada. Pues digamos que el propósito de esta es que dentro de la compañía, pues como se me fue la palabra, que dentro de la compañía, o sea, que todos los procesos que se hagan vayan hacia, digamos que lo que pueda haber hacia afuera, lo pueda proyectar dentro de mi propia organización. Y la abierta, pues digamos que sí son más como los ejemplos que estaban dando las compañeras, pues que ya es muy en general, no es como tan enfocado a algo, sino ya es más como un desafío de lo que se pueda crear. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más nos cuenta los ejemplos? Buenas tardes, profe. Con Alejo. Alejo, ¿bien o no? Bueno, profe, pues mirando lo que dice, digamos, de la innovación disruptiva, dices que es algo, o sea, un invento o algo de que ha sido, pues, que genera un impacto contundente, o sea, algo que, como digo yo, o sea, cambia la historia. En el caso, digamos, pues, de cuando crearon los vehículos que antes eran impulsados a vapor, y cuando ya generó lo de Ford y lo de todo eso que generaron en el motor, pues a combustión, fue un cambio totalmente porque ya pasaron de transportar las cosas en días y meses a transportarlas en horas, en algo más, o con el ejemplo de los aviones también, que antes no podían volar grandes distancias, el peso era muy poco, y ahorita pues con los nuevos aviones que pueden transportar hasta 300 pasajeros o más, y el monto pues en toneladas. Entonces son cambios, digamos, inventos que han sido contundentes, que han cambiado totalmente la historia, la forma de ver la historia. Acerca de lo de la otra innovación, vi que, perdón, vi que decía innovación cerrada e innovación abierta. O sea, que en las empresas se pueden ver las dos clases. La abierta es como cuando hay una colaboración de ideas entre varias empresas. Veía ahí un caso de una empresa, ya se la leo, que estaba haciendo como colaboración con BMW para crear como chips o algo, Delphin and Mobility, que creando como chips para lo que es la conducción de los carros pues autónomos, como una colaboración entre los dos. Y la de cerrada, yo creo que un caso más o menos sería como el tipo que maneja la marca MAT, que ellos tienen pues como sus adelantos tecnológicos en celulares, en computador, en todo, pero es como un sistema, o sea, cerrado, que no lo tienen sino solo ellos, que no lo comparten con más empresas, que es un sistema único, pues que no lo va a tener Samsung, no lo va a tener LG, no lo va a tener ni Huawei ni nada, sino solo de esa empresa. Ese sería como el ejemplo de la innovación cerrada, profe. Ok, muy bien. Muchas gracias, Alejandro. ¿Listo, profe? ¿Quién más? Bueno, es claro de que el componente que hemos estado mirando y básicamente, digamos, el componente de innovación, este componente de innovación tiene varios elementos y veíamos entonces el caso de los celulares
como un componente de innovación. Este componente de innovación, efectivamente, digamos que ha tenido muchos elementos, de los cuales hemos venido de un elemento que efectivamente nos ha ayudado demasiado, pero que efectivamente tenemos un componente de este tipo de innovación, y por lo general la innovación disruptiva pues conlleva a que en algunos elementos o en algunos productos se innoven y efectivamente otros tiendan a desaparecer. El caso, por ejemplo, de los celulares a hoy ha hecho desaparecer todo el componente de las líneas telefónicas que hoy se tenían. Además, porque digamos que esta parte de innovación en comunicaciones, por ejemplo, como de telefonía IP, este componente de telefonía IP también ha empezado a impactar demasiado, pero también ha empezado a ir compitiendo con los demás elementos como lo es la telefonía celular. Efectivamente, pues aquí los más perdedores fueron los componentes de líneas fijas, que hoy son muy pocos los que tienen. Además, porque telefonía IP, pues digamos que ha mejorado en el componente de tecnología, innovando en muchos componentes de inteligencia artificial para el manejo de toda la atención en las empresas. Y las líneas telefónicas normales, pues creería uno que ya tienden a desaparecer. Es claro de que el ejemplo que estábamos mirando con respecto a la parte de la tecnología o la innovación cerrada, efectivamente esa innovación cerrada, pues visto desde el punto de vista empresarial, digamos que son mejoramientos de procesos, y ese mejoramiento de proceso pues requiere primero que todo una inversión, y esa inversión básicamente se ve enfocada en mejoramiento de proceso, pero de proceso de la compañía, así como lo mencionaba Alejandro ahora. Hay un tipo de innovación abierta que lo que hace básicamente es, pues, venga, miremos a ver cómo ese componente de esa innovación abierta, pues, nos corresponde a nosotros también como implementarla, o cómo de una forma u otra esas compañías en algunos procesos nos vemos como obligados a implementar ese tipo de tecnología, pero en otros lo hacemos como un componente de mejoramiento continuo. En toda esta parte de innovación, digamos que Estados Unidos ha sido uno de los países en los cuales pues, han tenido empresas que efectivamente han realizado procesos de un mejoramiento bastante interesante, y es así como en California se encuentra ubicado entonces en la ciudad de Cupertino las mayores empresas que hoy se tienen con respecto a innovación tecnológica, pero también a una cantidad de empresas que efectivamente han brindado un componente de empresa basados en el mejoramiento en muchos elementos que hoy se tienen. Se encuentran allí entonces la parte de Google, Apple, la parte de tarjetas de video, algunos elementos que a pesar de no ser originarios de aquí como SAP, se encuentran allí, todo el componente de Intuit, Adobe, Microsoft, y hay otra cantidad de empresas de fabricación entonces de componentes físicos que también están allí en Cupertino, que se encuentra ubicado entonces en California. Y es allí donde efectivamente entonces tenemos una cantidad de empresas que han innovado y que efectivamente se han posicionado. Todos esos elementos tecnológicos a hoy tienen, y todo el componente de innovación, tienen una parte que ha empezado a impactar demasiado, y es todo lo que tiene que ver básicamente con la obsolescencia. Entonces, hay un componente de obsolescencia que lo que hace es, a hoy se le llama una obsolescencia programada. ¿Y qué es la obsolescencia programada? Pues básicamente es lo que hoy sucede, por ejemplo, con los celulares. Esa obsolescencia programada, básicamente, digamos que es y se evidencia
como un componente de negocio empresarial. ¿Qué es la obsolescencia programada? Pues digamos que son elementos que básicamente pretenden a que se vayan consumiendo y que se vayan convirtiendo en elementos de consumo. Es decir, que su durabilidad ya no es tanto tiempo como se esperaba. Anteriormente usted conseguía productos muy duraderos y que efectivamente el largo de vida o la parte de vida de esos elementos era muy extenso, porque pues utilizaban productos que efectivamente le garantizaban esa trayectoria. Pero ¿qué ha sucedido a hoy? A hoy ha sucedido que, por ejemplo, los teléfonos, en todos los componentes, por ejemplo, tecnológicos, nos han conllevado a que tengamos que ir migrando hacia otros elementos. Entonces, si usted ve al inicio con Culebrita, Culebrita fue uno de los mejores productos que pudo existir en los componentes de tecnología de celulares. Y Culebrita, si usted recuerda, podía durar 3, 4, a veces hasta 5 días sin volver a recargar el componente de energía eléctrica. Y digamos que eso lo hacía más durable. Era un componente mucho más resistente a los golpes. Era un componente que no era color. Entonces, digamos que esos productos en su momento cumplieron con su rol y con su objetivo y su meta. Pero esos elementos con la innovación tecnológica y con la transformación de tecnología que hoy tenemos y el consumo hizo de que pues fuéramos mucho más exigentes. Entonces ya necesitábamos máquinas no como el Culebrita, sino que necesitábamos máquinas para poder escribir, para poder ver videos, para poder hacer videollamadas, y eso obligó a que los elementos se tuvieran que transformar en un componente diferente para poder llegar a ese tipo de elementos. Entonces, veníamos de pantallas pequeñas y de celulares pequeñitos, nos migramos a celulares mucho más grandes y a hoy lo vemos cada vez más de esa misma forma. Pero ¿qué ha sucedido con los teléfonos celulares? La obsolescencia programada lo que ha pretendido es pues que como el componente se convierte de consumo, pues va a tener una vida útil y esa vida útil es la que se programa, con el fin de que pues la empresa tenga entonces un balance de ingresos dentro de su fabricación. Y eso ha hecho entonces que nuestro celular, cuando lo compramos nuevo, pues dura 1 año o 2 años y ya después habrá que irlo mejorando. Entonces, un celular de hace 2 años de 16 gigas, pues 16 megas, efectivamente cumplía las características, pero como mejoró en la cámara, como los videos fueron más pesados, como ya hay entonces una característica mucho más fuerte en la calidad del video, pues ya se fueron quedando cortos en espacio. Más aún porque las fotos también tenían que mejorar. Esto obedecía entonces a que tenían que tener procesador, tenían que ir mejorando, y conforme se va avanzando, pues también tienen que ir avanzando el resto de elementos, almacenamiento, memoria y procesador. Culebrita no tenía procesador, Culebrita era característico solo para recibir y llamar, pero los nuevos celulares de hoy sí tienen otras características que le ayudan a llevar todas estas actividades. No sé si hay alguna pregunta hasta allí. No, profe, muy claro. Listo. Permítame un momentico, por favor.
Bueno, entonces, lo mismo sucede con el componente de los bombillos. Entonces, los bombillos anteriormente duraban un poco más. Los de hoy, que básicamente tenemos, han innovado en muchos elementos. Efectivamente, han llevado elementos con fabricaciones que han permitido que, digamos, su durabilidad no sea tan amplia ni tan larga, pero han cumplido también con ese componente de tecnología. Y digamos que lo que hoy han querido muchas empresas, pues es básicamente cómo tener productos que efectivamente pues, les permitan tener una sostenibilidad. Hay un caso muy práctico y es el caso de las impresoras. Las impresoras que hoy tenemos en el hogar, digamos que son impresoras de cartucho de tinta en algunos casos, hay otros que son de tóner. Las primeras impresoras que salieron al mercado y que se posicionaron en su momento eran las impresoras de matriz de puntos, unas impresoras que traían una cinta. Y esa cinta, pues básicamente lo que imprimía era con unos punticos que tenían en un cabezote, entonces el equipo le mandaba las señales y lo que hacía era que a través de esa cinta, así como eran las máquinas de escribir, pues era lo que marcaba encima de la hoja. Esa cinta duraba demasiado. Entonces los fabricantes empezaron a darse cuenta, bueno, pero ¿qué vamos a hacer entonces con el componente de insumos? Estas impresoras duran y duran demasiado y entonces ¿cómo vamos a poder sobrevivir nosotros en el mercado? Esos elementos de tecnología fueron desapareciendo. Hoy todavía encuentro uno con impresoras matriz de puntos, pero muy poquitas. Y empezaron entonces a salir las impresoras de cartucho de tinta y efectivamente, pues el cartucho no duraba, sino entonces en algunos casos para imprimir 250 páginas, 500. Luego usted lo hacía recargar y luego lo hacía recargar y luego lo hacía recargar hasta que pues ya él no aguantaba más y habría que comprar otro. En ese ir y venir, entonces ya empezaron a ir mirando los fabricantes. Bueno, pero es que ya se volvieron muy ágiles y nos están renovando el cartucho. No, hay que hacer entonces más bien que el producto físico sea menos costoso, pero que el producto de consumo sí realmente empiece a valer. Entonces, en esos elementos de hoy, hay algunas impresoras en las cuales los cartuchos de tinta a veces son mucho más costosos que las impresoras o inclusive llegan a tal punto de que no son viables el cambio de ese componente y usted tenga que comprar otra impresora. Eso ha hecho entonces de que evolucionemos, pero que nos veamos enmarcados hacia otros componentes que tengamos que tener mucho más consumo. Hace aproximadamente, creo que 2, 3 semanas, se reunieron entonces a nivel mundial todos los países para mirar qué iban a hacer entonces con la parte de cambio climático. ¿Cómo iban entonces a cada país a aportar hacia la disminución entonces del componente de la huella de carbono y a la parte de contaminación ambiental con el fin de disminuir entonces esa contaminación que se le hace al ambiente? Y hubo países en los cuales entonces se fijaron metas muy claras. Y metas claras como que al 2030 reducir un 20-30%, como también hubo países que dijeron, no, entonces Ucrania, Alemania y algunos países de Europa, inclusive creo que hasta Estados Unidos dijo, no, pues yo todavía no me voy a fijar, o fijaron metas a muy largo plazo. Y esas metas se obedecían básicamente a que debe existir menos consumo de materiales fósiles de combustible. Y pues ya se ha visto entonces el componente de innovación de vehículos eléctricos, que lo que han hecho es entonces dejar a un lado todo ese componente de consumo de combustibles fósiles, así como también entonces, por ejemplo, los paneles solares, etcétera. Pero entonces diría uno, bueno, ¿cómo le vamos a aportar a este cuento? Porque es que no es solamente entonces nosotros, sino que somos vosotros, nosotros y ellos. ¿Y cómo es entonces esa parte de aporte que le tiene que hacer cada país a estos elementos?
Además, porque se tienen que venir elementos mucho más innovadores. Si usted ve, por ejemplo, ahora los vehículos eléctricos, pues son vehículos que tienen una autonomía no tan fuerte en el componente de poder desplazarse grandes distancias con ese componente de baterías. Además, porque los vehículos eléctricos pues necesitan de un dispositivo de almacenamiento de energía que son las baterías. Esas baterías de cierta forma y al final de todo deberá de tener un componente de contaminación y habrá que definir, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Son baterías de celda seca, son baterías con líquidos, etcétera, pero efectivamente son dispositivos que van a empezar a ser un elemento muy importante de contaminación ambiental también. ¿Y qué se va a hacer con ellos? ¿Cómo se van a desechar? Además, porque si la pila de un portátil que es de cadmio o la pila de un celular es contaminante, ¿cómo puede ser entonces una pila de un vehículo eléctrico que es una pila mucho más grande y que debe de ser un dispositivo electrónico que básicamente conlleva a generar pues unos elementos de vapor diferenciadores, unos elementos de composición diferentes que de cierta forma van a contaminar? Igual sucede entonces con las partes de generación de energía eléctrica a través de los paneles solares. Esa generación de energía, bien sea por paneles solares, bien sea eólica por viento, bien sea con vapor, etcétera, deberá llevarse a un dispositivo de almacenamiento. Recuerde que la generación de energía eléctrica a la que hoy tenemos nosotros, pues digamos que no se puede almacenar en una caneca ni en un costal, pero sí la podemos almacenar en unas celdas como unas baterías. Entonces, esta parte de lo que es hoy, por ejemplo, la energía de esos paneles solares, pues lo que está haciendo básicamente es que se pueda consumir a través de una transformación de ese tipo de energía y poder almacenarla en un tipo de batería, o que básicamente hay una celda que la conserve durante un determinado tiempo y específicamente sea usada. Esa energía solar deberá tener entonces unos dispositivos de almacenamiento para cuando, digamos, no exista entonces el sol o estemos oscuros, pues efectivamente pueda ser utilizada después de haber sido almacenada. También habrá un elemento contaminante que efectivamente va a tener que generar más adelante una disminución o un tratamiento con respecto a eso. Entonces, esta innovación tecnológica nos ha llevado a que tengamos un punto de vista diferente con base a cómo vamos a desarrollar todas nuestras actividades y más aún las empresas que a hoy se tienen y las empresas que básicamente, digamos, están entonces llevando a cabo todos estos proyectos que se asumen que son elementos diferenciadores, son elementos en los cuales la empresa va a dar un paso mucho más allá de lo que realmente se tiene. Entonces, me dice que esa innovación, mediante la implementación de nuevos métodos o técnicas que han sido tecnológicamente mejorados mediante procesos que mejoran y agilizan las actividades. Estamos hablando entonces de una tecnología mejorada. Hoy todo este componente, por ejemplo, de celulares y los que han tenido celulares, una vez va acumulando y acumulando, así como las pilas, pues hay que desecharlos en una parte donde efectivamente no causen una contaminación tan fuerte dentro de todos los elementos que hoy tenemos. Investigación y desarrollo. Muchas compañías tienen algún departamento de investigación y desarrollo que lo que hacen es ir un poco más sobre el producto final, sobre ese elemento que claramente tendrá que desarrollarse e innovarse dentro de la compañía. Habíamos visto casos y tenemos casos, por ejemplo, que tendrán que volverse muy innovadores, sobre todo aquellos productos de consumo que son, digamos, fabricados por muchas empresas, pero que tienen que tener un componente de innovación para que en esa investigación y desarrollo pues permitan generar muchos más elementos que las consumidores pues evidencien que efectivamente sí es el componente que necesitan y que es el que le está agregando el valor.
Pero por otro lado, entonces, también hay muchos elementos legales que empiezan a ir incursionando. Vemos entonces el caso de la ley de comida chatarra, entonces ya hay un componente de regulación, pero también hay entonces otro elemento de las gaseosas, de los elementos que se producen, que tienen que mostrar cuál es el contenido de azúcar, que efectivamente sí corresponde a lo que es. Es decir, esa innovación o esa investigación y desarrollo tiene que llegar a una innovación que efectivamente le garantice a un producto final que sea acorde a los gastos y costos de fabricación de ese producto, porque si no, pues, digamos, no van a surgir en el mercado. Esa investigación básica, pues me dice que se descubre a través del desarrollo de trabajos dirigidos a adquirir conocimiento científico mediante la observación de sucesos o fenómenos. Y la aplicada, pues digamos que es un fin práctico sobre productos o resultado de investigación para poder generar nuevos productos y poderlos llevarlos, digamos, a un componente de materialización. Ese desarrollo tecnológico es el que, digamos, a hoy le ha dado un gran apoyo como componente científico al desarrollo de todos los elementos que hoy tenemos. Y vemos, por ejemplo, elementos como los monopolios, los duopolios. Entonces vemos, por ejemplo, en buscadores. Hoy tenemos, por ejemplo, Google con un 95.9% de participación y de mayor uso dentro de todos, más aún porque pues todavía está el nuevo Internet Explorer, está Mozilla, hay una cantidad de buscadores que efectivamente también cumplen con sus características, pero si vemos a hoy, el más usado pues ha sido Google y sigue siendo Google en estos momentos. En computación en la nube, pues digamos que ahí están estos dos elementos que es Amazon Web Service y está Microsoft Azure, que vemos que Amazon Web Service básicamente tiene un dominio de un 31.6 y un 16.8 el de Microsoft. Entonces también vemos el componente diferenciador de los monopolios que básicamente se van ejerciendo dentro de todo este componente. En publicidad digital vemos Facebook y Google. En telefonía móvil vemos en sistemas operativos Android con un 80%, mientras que los demás entonces no tienen tanto peso como tal. Y en comercio electrónico, pues vemos como Amazon es uno de los que también domina este componente, no sin dejar de lado otros elementos de comercio electrónico, como lo es eBay, como plataforma de comercio electrónico y todas aquellas plataformas que permiten que usted pueda entonces comprar a través de Internet. Así como en Europa está entonces AliExpress, que también es otro componente que ha evolucionado demasiado. En redes sociales preferidas para el año 2019 estaba entonces Facebook, le continuaba YouTube, WeChat, Instagram, LinkedIn, ZQQ, TikTok, Cinaway y Twitter. Si usted ve a hoy, esto debe haber cambiado. Me imagino que a hoy entonces TikTok ha generado un crecimiento mucho más alto de este y ha hecho de que efectivamente vayan a un componente más innovador. En redes sociales, por ejemplo, la gente le ha gustado mucho la participación, estar un poco más a la vanguardia de esto. Como red social, digamos, no tan, ¿cómo lo diría? No como tan seria. Y eso ha hecho que se tenga entonces elementos, por ejemplo, como lo ha sido Twitter, una red entonces con elementos bastante interesantes, así como LinkedIn, que básicamente ejerce una cantidad de noticias a través de plataformas que le dan como un mayor peso dentro de todos estos elementos. En plataformas con más apps, entonces el número de aplicaciones disponibles en el 2018 en miles, 3.800.000 en Google Play, en Apple Store, en Microsoft Store y en Amazon Store. Entonces, mire cómo han sido entonces estos componentes que básicamente han evolucionado de tal forma que han tenido la oportunidad de ejercer casi como un dominio.
un dominio sobre los productos. Y eso ha hecho que empiecen a existir entonces rivalidades y también empiecen a mostrarse también unos elementos de bloqueo en el comercio. Vemos entonces, por ejemplo, el caso de los comercialización de celulares, las diferentes marcas, como hace 2, 3 años entonces Huawei iba con una curva de crecimiento bastante alta a nivel mundial y pues efectivamente para todos estos elementos hay gobiernos en los cuales ejercen, digamos, una posición muy radical en cuanto a esto y lo que hacen es una serie de bloqueos pues para que esto no llegue y de pronto no empiecen como a irse llevando a muchos casos. Entonces, vamos a mirar todo lo que tiene que ver entonces con la parte de la infraestructura y tecnología. Y básicamente entonces tenemos la organización, la estructura, el organigrama y solución de problemas. Entonces una organización básicamente es una estructura. Esa estructura está basada o bien sea bien plana o en una pirámide y siempre está enfocado o se sostiene bajo el pilar de lo que es la misión, la visión y los objetivos estratégicos o los valores de la compañía. Esa estructura es cómo se compone y se distribuyen esas partes de toda una organización en varios elementos. Un organigrama pues representa de forma gráfica cómo es esa estructura de la organización. Hace algún tiempo entonces los organigramas eran unas pirámides muy grandes y eran donde efectivamente se decía que existía mucho cacique y poco indio. Ahora ya son estructuras cada vez más planas. ¿Y eso qué les ha permitido? Pues uno, un mejoramiento en una cantidad de elementos que les han permitido disminuir gastos y costos en unas estructuras cada vez más planas con el fin de dejar y establecer una responsabilidad más clara a todo nivel. Y está todo el componente de la resolución de problemas, que básicamente es encontrar una solución a diferentes situaciones que básicamente se presentan. Estructura organizacional para innovación tecnológica. Entonces vamos a ver este video. Ya lo voy a colocar entonces aquí en el chat para que por favor entonces lo miremos. Vamos a mirar entonces estos dos videos, la estructura organizacional y cómo beneficia la tecnología a mi negocio. Entonces, bueno, entonces vamos a dar 15 minuticos para mirar los dos videos y ya mencionamos y hacemos los comentarios al respecto del video, de los videos. Ok, profe.
¿Listos? No, profe, yo apenas he visto uno. Vamos a esperar por otro momentito.
Bueno, listos. Listo, profe. Bueno, entonces, ¿quién nos quiere mencionar acerca del primer video con respecto a el componente organizacional, a la estructura organizacional? Profe, yo. Sí. Bueno, referente a la estructura organizacional, es que digamos que el objetivo o una de las cosas principales pues, para que funcione es que los objetivos deben ser precisos, medibles, reales, deben estar debidamente definidos con cada actividad, con el tema de la jerarquía, quién lo va a hacer y demás. Eso es como lo objetivo. La estructura organizacional es esencial para mejorar cada operación dentro de la compañía y el éxito de una buena estructura organizacional pues depende del sector en el que esté, del tamaño de la organización, de la tecnología que desea invertir y demás. También hablaba de los tipos de organización de acuerdo a la estructura. Existen estructuras en línea que son aquellas que solamente están dirigidas por una persona que es quien toma la decisión, a quien se le entrega la información y la que hace como todo el proceso, es decir, está como en cabeza de una sola persona. Está la funcional, donde hay varias áreas, cada una está especializada en esa área y asigna funciones a alguien más para que todo vaya como en una cadena, por decirlo así, en un ciclo. Otro tipo de organización es el comité, y esta es cuando se reúne un grupo de personas para tomar alguna decisión, pero la decisión se debe tomar en conjunto para poder que sea efectiva. La otra es matricial, que se define como por un proyecto. Se define un proyecto e independientemente de cuál sea el área, todas las personas definidas para ese proyecto deben trabajar en pro de ese proyecto independientemente del área, pues como que lo determine. Ahí digamos que lo principal es el proyecto que se desee ejecutar. El otro que es más como el virtual, que son todo lo que son alianzas en tema de la red. Normalmente son ofrecer productos o servicios. Normalmente no son negociaciones largas, no son permanentes, sino de pronto de algo en particular. Ese es como el resumen. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más nos quiere entonces compartir algo? Profe, yo, sobre las TICs, sobre la innovación que tiene pues esta palabra, ahora en día podemos ver ¿cómo se dice? En Instagram, que son influenciadores, por decirlo así, y que allí las marcas hacen patrocinios con ellos para incrementar sus ventas, para sacar como un nuevo producto al mercado. Allí podemos pues como ver cómo la tecnología avanzaba a grandes rasgos y que no hay necesidad como tener un establecimiento público abierto, sino que por allí cualquier persona puede emprender y montar empresa. Sino como ir más allá, involucrarnos más con la tecnología y podemos sacar un producto o un servicio adelante con el Internet. Entonces, es como un ejemplo sobre lo que yo vi de esta plataforma, las TIC, donde el Internet ha sido de mucha ayuda para sacar como esos emprendimientos que recién comienzan y que pues que salgan al mercado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces estábamos hablando de las estructuras organizacionales. Digamos que esa estructura organizacional, de cierta forma, es un componente administrativo que se reflejan en un diagrama o en un organigrama
y que es el que me permite básicamente poder visualizar cómo es esa estructura de esa organización y cómo es como ese nivel jerárquico con el cual se administra esa compañía o esa administración. Ese sistema jerárquico, digamos que es elegido por el responsable de recursos humanos y debe ser aprobado entonces por un nivel superior, bien sea una gerencia o una junta directiva. Y de esa forma, esa estructura organizacional se puede definir como una forma en la que una empresa se concibe a sí misma, es decir, cómo está organizada, cuáles son como ese tipo de responsabilidades que se tienen dentro de la estructura organizacional. Nos habían mencionado entonces estructuras organizacionales lineales. Entonces, en un principio, para la organización jerárquica establece básicamente una autoridad o un jefe hacia los subordinados. Entonces, hay una dirección general y básicamente lo que se especifica es cuáles son los elementos que deben de estar ejerciendo bajo una dirección. La funcional dispone de la división de las labores en unidades hiperespecializadas. Esta parte de una estructura funcional, digamos que ya a hoy muchas compañías han cambiado este elemento básicamente por procesos, ya no es tanto funcional. Entonces, existen unos elementos que están un director, unos coordinadores y básicamente hay una persona que es el que coordina o dirige esa estructura. Y hay unas estructuras de staff. Algunos modelos empresariales minimalistas y se refiere a realizar contrataciones con terceros. En muchas ocasiones esta staff se convierte como en un elemento, digamos, de apoyo para muchas empresas. Y básicamente están reflejados por líneas punteadas cuando es un staff en una estructura organizacional. Entonces, matricial, pues básicamente sí obedece entonces a que pueden existir elementos que son transversales a la organización y otros son verticales. Entonces, el director de un proyecto, por ejemplo, encargado de realizar el proyecto A, el proyecto B o el proyecto C, pues básicamente lo que tienen son unos jefes de estudio, unos jefes de ingeniería y unos jefes de aprovisionamiento. Entonces, a eso obedece el componente de la estructura organizacional. Hoy, básicamente, digamos que hay muchas empresas que tienen un componente, digamos, de una estructura en procesos, y esa estructura en procesos, pues específicamente también va dirigida por un ente, por un alto directivo, que lo que hace es tener unos colaboradores que pueden ser, si es una organización un poco más grande, pueden tener varios, en algún caso puede ser un gerente general, el cual es apoyado básicamente por diferentes gerentes que tienen un componente especializado según el tipo de compañía. Entonces, si es una compañía financiera, pues va a tener entonces de pronto un gerente financiero o va a tener también entonces un gerente de tecnología, que son como el componente fuerte dentro de esa estructura. Y debajo de ellos, pues empiezan a existir cada una de las direcciones y jefaturas, que son las que permiten ir escalando desde abajo hacia arriba todos los elementos que hoy tienen y que se conjugan para poder estar enfocados en un final que básicamente en todas las estructuras sería casi el mismo enfocado en que esas estructuras organizacionales tienen una misión y una visión. Y pues básicamente esa misión es poder generar valor para los dueños de la compañía y generar ingresos para la compañía y sostenerse en todo el componente comercial y donde se desarrolla. Esas estructuras organizativas, pues hoy están enfocadas a un componente de innovación. Innovación basado en todas las formas en las cuales deben de reaccionar para poder darle continuidad a la compañía durante un tiempo determinado. La mayoría entonces de empresas son constituidas con una duración indefinida y eso lo que hace es que se vuelven entonces mucho más eficientes. Entonces habla de que las nuevas formas de organización generan una revolución cultural, ya que las personas deben aprender a vivir en el cambio y perderle el miedo del riesgo.
La flexibilidad de una estructura organizacional es visible en su capacidad de adaptación a los cambios. Más aún, por ejemplo, hoy que venimos de un componente de pandemia en el cual las compañías debieron de haberse transformado y haber organizado elementos diferenciadores para poder darle continuidad. Los nuevos modelos organizativos flexibles se dividen en dos partes. La primera es un núcleo de un grupo de actividades y procesos que generan valor. Valor para los dueños de la compañía, que son los que le generan los ingresos. Y la segunda, conocida como una periferia concentrada en las actividades relacionadas económicamente por contrato de prestación de servicios. Entonces, hay una adocracia que básicamente plantea Milberg, que es una organización como idónea para la adaptación rápida en entornos complejos y dinámicas, y está compuesta por 5 partes. Un ápice estratégico o a la alta dirección, una línea intermedia a nivel intermedio, un núcleo de operaciones o trabajo realizado por operarios, una parte operativa, una tecnoestructura o tecnología que es el que apoya, y un componente de staff que apoya, digamos, a los servicios indirectos. Entonces, básicamente es muy similar a esta parte. Entonces, tenemos un componente estratégico en la parte superior, tenemos una estructura, una tecnoestructura o un componente tecnológico de apoyo, un staff de apoyo, una línea de media y unos núcleos operacionales o unos componentes operativos dentro del manejo de la compañía. El componente de lo que hoy tenemos basado en todo el apoyo tecnológico, digamos que ha logrado de que las compañías pues, se sostengan y perduren en el tiempo. Eso les ha conllevado a realizar mejores inversiones, mayores estructuras, y digamos que eso ha permitido que se logre todos los elementos que hoy se tienen. Bueno, yo creo que por hoy dejaríamos el tema allí, pero sin antes irnos, entonces, les recuerdo nuevamente la participación en la Semana Remington. Esa Semana Remington arranca entonces el lunes 22 y termina el sábado 27. El sábado entonces hay unas actividades básicamente culturales dentro de la universidad. La idea es que podamos participar dentro de estas actividades. Recuerden que en semana también entonces hay unas actividades y unas charlas bastante interesantes que también la invitación es a que puedan participar dentro de ellas. Nos volveríamos a ver el 4 de diciembre, casi para prender las velitas, teniendo en cuenta que en las plataformas vamos a dejar entonces el trabajo final que vamos a desarrollar en esta tutoría, y que específicamente va a ser entonces una investigación con unas características específicas en las cuales le vamos a asignar un tema a cada uno. ¿Hay alguna pregunta? Profe, entonces usted va a dejar el trabajo y dentro de 15 días lo que hacemos es como hacer una exposición acá en el grupo. Correcto. Ok, profe, gracias. Bueno, ¿los demás tienen alguna pregunta? Profe, ¿cuándo nos asignaría los temas? Yo creo que hoy o mañana en la mañana. Si me estoy demorando mucho, por favor me avisa. Bueno, señor. Bueno, los demás tienen, bueno, ustedes, ¿los demás tienen alguna pregunta? Profe, yo es para recordarle lo del día del otro sábado, que no va a poder asistir. No, pero, bueno, igual el otro sábado, recuerde que estamos en Semana Cultural, no hay ningún problema. Bueno, señor. Nos trae cortado de Cali, al menos fue la foto. Listo, profe. Igual, pues, yo voy a pedir en la empresa al CERDE, pues, como, ¿Sí? como le digo yo, una carta, pues, de... Sí. Ajá, para eso poder sustentar bueno. el... Claro Listo, que sí. profe. Listo, muchas gracias. A usted. ¿Los demás tienen alguna otras preguntas? No, señor. Listo. Entonces, hoy vamos a dejar por hoy allí. Les recuerdo entonces la participación en esta semana Remington, en la cual entonces al chat y al grupo del WhatsApp enviamos entonces la programación, y la idea es que podamos participar activamente de estas actividades. Nos veremos entonces en la siguiente tutoría. Muchas gracias, una feliz noche, un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, profe, lo mismo, hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.